¿Te puedo pedir un favor? Es que ahorita viene algo por estos ya. Si me podrías entregar, porque ahora más. No, no. ¿Ya podemos empezar? Sí. Gracias. Buenos días a todos. Yo soy el doctor Jimmy Zúñiga, de parte del Servicio de Neuropsicología, junto con la doctora Natalie Gutiérrez. Quiero dar las bienvenidas a esta conversación, a esta charla que vamos a tener sobre el trastorno de atención e hiperactividad. ¿Listo? Los temas que vamos a abordar, vamos a empezar primero hablando sobre la prevalencia del trastorno, cuáles son las cifras más o menos en las que se presenta el síndrome, cuál es el costo, digamos, que puede tener este síndrome en relación con el tratamiento que se le aplican a los pacienticos que lo sufren y cuál es la prevalencia también del trastorno en Colombia. Además de eso, vamos a ver algunos modelos explicativos, en total 3, sobre lo del trastorno para tener una mejor comprensión del mismo. Vamos a hablar también sobre cuáles son los modelos de intervención, digamos, más comunes que están relacionados con el mismo trastorno de atención e hiperactividad. ¿Listo? Entonces, empezamos diciendo que según la revisión, digamos, literaria o de literatura, encontramos que el trastorno tiene una prevalencia muy alta, ¿sí? Y digamos un margen también muy amplio, que puede ir del 1,5 al 18% en la población general, en la población mundial. ¿Por qué un margen tan alto? El margen se debe o corresponde a que hay muchos, digamos, cuando se hace lo que es la caracterización del trastorno, los criterios que se utilizan pueden llegar a ser variados en diferentes partes del mundo. Esto hace que de pronto el margen no sea como tan cerrado y sea un poquito más amplio, ¿sí? Debido a los diferentes métodos por los cuales se emplean para el diagnóstico del mismo, ¿sí? En relación con la tasa de incidencia en la edad adulta, se concibe o se piensa que el trastorno puede llegar a permanecer hasta en la edad adulta de un 10 a un 60% de las personas que han sido diagnosticadas inicialmente con trastorno de TDAH, ¿sí? Y obviamente esos trastornos van a ser asociados a otros problemas de conductas muchos más específicos, tales como dificultades para mantener un trabajo, dificultades para establecer, digamos, unas relaciones duraderas, dificultades para, digamos, comportarse de acuerdo a las normas normas o parámetros sociales. En Colombia, según este estudio, un estudio que se realizó, digamos, en unos estudiantes de algunos colegios de Bogotá, en relación más o menos entre 1.010 estudiantes, se encontró que hay una prevalencia del 57% de esos estudiantes, ¿sí? Y que además esa prevalencia o esos diagnósticos siempre venían acompañados de otras dificultades de comportamiento o otros trastornos del neurodesarrollo. Este artículo nos va a mostrar cuáles son los costos que se relacionan con el tema del tratamiento del trastorno de hiperactividad en atención en los niños de 0 a 7 años, ¿sí? Y cuál es el costo relacionado con su tratamiento. Entonces dice que en pacientes de entre 0 a 7 años con diagnóstico del TDAH que recibían atención anual en la rehabilitación, el promedio de 22,24, visitan los servicios de forma ambulatoria. El 76% de los niños y el 76% de esos pacientes eran niños y el 24% restante eran niñas. Más de la mitad de los niños con TDAH tenían enfermedades mentales comórbidas, los que les comentaba ahorita iniciando la conversación, tales como problemas de aprendizaje, trastornos de la conducta, ansiedad, depresión y trastornos de habla. Ahí siempre son los mismos que se acompañan cuando se hace, digamos, el diagnóstico del TDAH. En relación con el costo del tratamiento de esos pacienticos, digamos que es un costo bastante amplio. Este es un estudio, en Colombia casi no podemos rastrear, digamos, cuál es el valor
digamos, estimado o exacto de un tratamiento de un paciente con trastorno de hiperactividad, pero tenemos algunas cifras que están, digamos, sacadas de estudios en Estados Unidos, donde dice que el tratamiento de estos niños puede llegar a estar entre 143 a 266 mil millones de dólares anuales. Entonces, como podemos ver, es un trastorno que demanda, digamos que muchos recursos a nivel económico, ¿sí? Y obviamente estos costos están relacionados a que el trastorno de hiperactividad, por su complejidad y por, digamos, sus múltiples compromisos en diferentes esferas del desarrollo del niño, no requiere solamente de un solo tratamiento, sino que también requiere de otras especialidades como terapia ocupacional, terapia del lenguaje, y esto hace que los costos obviamente aumenten, ¿sí? En esta tabla podemos mirar, por ejemplo, en las partes que están en amarillo, no sé si alcanzan a verla, cuál es, digamos, la utilización de los pacientes en relación con los servicios que demandan cuando tienen trastornos. Por ejemplo, encontramos que uno de los servicios que más demanda los pacientes con diagnóstico de trastorno de hiperactividad tiene que ver con la rehabilitación. Si ustedes observan, corresponde al 88.6% del total de los servicios que demandan, ¿sí? Le sigue psiquiatría y pediatría. Y por último, otros tratamientos. De los tipos de rehabilitación, encontramos de los que más demandan estos pacientes con trastornos de TDAH, es el de terapia ocupacional, ¿sí? Corresponde al 65.6%. Y en segundo lugar está la rehabilitación o examen de evaluación neuropsicológica, que correspondería a un 15.6%. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para poder determinar cuándo un paciente o los chiquitines están cursando una enfermedad? Estos criterios diagnósticos son los que se encuentran referenciados en el DSM-5 y básicamente el trastorno tiene dos vertientes, ¿sí? Una vertiente atencional, una vertiente hiperactiva y tres vertientes y una vertiente mixta, ¿listo? Entonces, en relación con la vertiente atencional, encontramos los siguientes criterios. Primero, hay una dificultad para prestar atención a los detalles. Hay una dificultad para sostener la atención en las actividades. Hay una dificultad o no escucha cuando se le habla directamente. No sigue las instrucciones. Hay una pobre persistencia en la tarea de los chiquitines. Hay dificultades para organizar sus actividades. Inclusive tienden a extraviar con mucha frecuencia o objetos, o por ejemplo sus cuadernos o utensilios son desorganizados o están generalmente averiados. Evitan las conversaciones que requieren esfuerzo mental sostenido, pierde o olvida cosas necesarias para las actividades, se distrae con facilidad y es olvidadizo para realizar algunas actividades diarias. En la vertiente hiperactiva hay dos componentes que se miran. Uno de los criterios está relacionado con la hiperactividad y el otro está relacionado con la impulsividad. Lo relacionado con la hiperactividad, obviamente vamos a notar la intranquilidad de los pacientes. Los pacienticos se levantan, digamos, de forma constante de sus puestos, están constantemente en movimiento cuando se supone que deberían estar quietos. Actúa como si tuviera un motor dentro, o sea, son incapaces de inhibir esa respuesta conductual y hay una habla excesiva. En relación con la impulsividad, contesta las preguntas antes de que se le terminen o antes de que se le formulen, tiene dificultades para esperar el turno, interrumpen o molestan a otros niños. Digamos que estos son los criterios que se contemplarían para el trastorno de hiperactividad en la vertiente de hiperactividad. Y el trastorno mixto, obviamente, entonces cumple los criterios tanto para el trastorno de hiperactividad como para el trastorno atencional, siendo entonces que estén presentes seis o más síntomas de los que les acabo de mencionar para cada una de esas vertientes. ¿Listo? Es decir, 6 para la inatención y 6 para el hiperactivo.
Otra cosa importante es que los síntomas no son perdón, no son una manifestación del comportamiento oposicionista o de hostilidad o fracaso en la comprensión de las tareas o instrucciones. Para los adolescentes, digamos mayores o adultos, deben estar presentes como mínimo 5 síntomas de los que les acabo de mencionar, y estos síntomas deben tener una duración no menor a 6 meses. El trastorno de TDAH tiene comorbilidad con otros trastornos, ¿sí? Entonces, uno de los más, digamos, los más comunes son los trastornos de la conducta, también la conducta oposicional desafiante, el abuso de sustancias, los trastornos de ansiedad, los trastornos del aprendizaje, los tics, los trastornos afectivos bipolares y el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Listo? En términos digamos que al pronóstico o de la evolución del trastorno como tal, en términos generales, ellos tienen digamos, un buen pronóstico, una buena evolución siempre y cuando se haga un diagnóstico temprano y además de esto se combinen los tratamientos que están categorizados para cada una de las vertientes que les acabo de mencionar. Cuando no son, digamos, tratados, cerca del 80% de las personas que son diagnosticadas con el trastorno de hiperactividad lo continúan hasta su edad adulta, y obviamente eso va a traer en consecuencias dificultades más graves a nivel conductual, ¿sí? Por ejemplo, una de las más sonantes o digamos problemas más mayúsculos serían los trastornos relacionados con conductas antisociales o disociales de cada sujeto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. Entonces vamos a ver rápidamente los modelos explicativos del trastorno de hiperactividad e inatención. Entonces, el primer modelo que les traigo o que les quiero presentar es el modelo de la aversión de la demora. Básicamente, este modelo habla o dice que el sujeto tiene una dificultad para tener una espera en relación con las gratificaciones que va a tener a un futuro, ¿sí? Entonces, este modelo habla de que las dificultades, digamos, que se observan en los pacientes con TDAH está relacionado con la impulsividad y la inhibición de la conducta como tal. Y además está basado en lo que son los circuitos digamos, de recompensa del sujeto. Es decir, las vías dopaminérgicas, que creo que ustedes la conocen más que yo en su momento. ¿Listo? Entonces, ese es el primer modelo. Una dificultad que tiene el paciente para, digamos, poder esperar o poder tener, digamos, gratificaciones a largo plazo, en consecuencia o en detrimento a gratificaciones a corto plazo. Otro modelo es el control inhibitorio de Berkeley. Entonces, los problemas obviamente están relacionados con las dificultades para gobernarse a través de las reglas que el mismo paciente o las personas se hacen para regular sus conductas, ¿sí? Entonces, Berkeley dice que la dificultad de estos pacientes está relacionada con el funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Básicamente, altera varias funciones de ese componente cognitivo relacionado con la memoria de trabajo, la impulsividad, la inhibición o el control de las mismas, ¿sí? Ese es el modelo según Berkeley. ¿Qué vemos qué explica el modelo? Entonces, según el modelo, entonces dice que es una disfunción del lóbulo frontal para regular la conducta a partir de digamos, de control del freno inhibitorio, y que esta dificultad obviamente va a alterar algunos componentes del funcionamiento ejecutivo, como la memoria de trabajo, digamos que el lenguaje interno o la regulación que hace el propio sujeto cuando está haciendo una tarea, o las alteraciones a nivel emocional. Además de eso, también la planificación en relación con las actividades que va haciendo, según el modelo de Berkeley. El otro modelo que les traigo o les quiero presentar es el modelo de regulación del estado de Sergi, ¿sí? Entonces, según este modelo, para que las personas tengan que involucrarse en una actividad deben haber dos componentes esenciales: motivación y energía, o sea, las ganas de querer hacerlo y la energía para poder realizar la actividad. Entonces, ¿qué pasa?
al igual que el modelo anterior, acepta que hay una disfunción, digamos, en el tema del lóbulo frontal, pero que además parte del problema tiene que ver con la motivación que tiene el sujeto para realizar la actividad y la energía que el sujeto dispone para hacerse. Es decir, como no tiene un correcto control para regular la energía, evidentemente, digamos que esta se descarga de forma apresurada, entonces por lo tanto el sujeto se agota o digamos que se le acaba la energía en muy poco tiempo. ¿Sí? Entonces básicamente el modelo dice que el problema del trastorno de hiperactividad está relacionado con la motivación y la energía que el sujeto pone para cada tarea. ¿Listo? En el modelo de Miyake, que habla sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas, entonces dice que hay tres subprocesos que pueden verse implicados o afectados en el trastorno de hiperactividad e inatención. El primero es el cambio de la flexibilidad. Entonces, digamos que estos procesos se pueden rastrear a partir de más o menos de la edad de 2 años, de cómo se van conformando esos subprocesos en el desarrollo del niño. Entonces, en el cambio de la flexibilidad, que habla sobre la modificación del comportamiento, es decir, que el niño esté haciendo la actividad y que en ciertos momentos, de acuerdo a la exigencia del entorno, vaya a ir cambiando su respuesta, ¿sí? Ese es el cambio de la flexibilidad. Luego está la actualización y el monitoreo, que implica o que incluye la participación de la memoria de trabajo y permite mantener la manipulación o control de las actividades que se está haciendo y obviamente en función de eso adaptar la respuesta. Y la inhibición, que se involucra con la toma de decisiones e implica la evaluación de las mejores opciones de respuestas y la elección de aquellas que se consideran apropiadas. Si ustedes observan, cada una de ellas es como si habláramos de una pirámide, ¿sí? Entonces, lo primero que debe tener, digamos que un niño, lo primero que debe desarrollar debe ser lo que es el cambio de la flexibilidad. Luego, el niño empieza a aprender a monitorear las actividades que va ejecutando y, por último, tiene que aprender a inhibir ciertos estímulos que le permitan al sujeto mantenerse en la tarea y, además de eso, en consecuencia al cumplimiento de la misma, ir cambiando su respuesta para adaptarla a las exigencias de la misma. Este modelo, digamos que lo podemos ver ya todo completo cuando el niño tiene alrededor de 8 años de edad. ¿Alguna pregunta con los modelos? Listo. Ahora vamos a hablar de la intervención o el tratamiento que, digamos, hay para estos tipos de trastornos, ¿sí? Entonces, básicamente, el modelo de intervención que hay para el TDAH son dos, ¿sí? Uno farmacológico y una rehabilitación neuropsicológica. Entonces, en el farmacológico tenemos como primera instancia la ritalina o el N-metilfenidato, que es, digamos, como el medicamento de elección que generalmente mandan los neurólogos, neuropediatras o psiquiatras, ¿sí? Luego están los antidepresivos como la imipramina, la amitriptilina y la fluoxetina, o los antagonistas alfa como la clonidina. Y por último, los betabloqueadores como el propanolol. Por el lado de la rehabilitación neurocognitiva, entonces vamos a ver varias vertientes. Entonces, por un lado tenemos la vertiente psicológica, en donde digamos que los niños reciben diferentes actividades para desarrollar, digamos, destrezas que de pronto por el trastorno no han logrado desarrollar. Entonces se reciben tratamientos relacionados con terapias conductuales, relacionados con autoesquema, solución de problemas, control emocional, comportamiento asertivo y aprovechamiento del tiempo libre. En terapia ocupacional digamos que se trabaja o se aborda todo lo que tiene que ver con los procesos atencionales y terapias relacionadas con actividades sensorio-integradoras. Y en terapia del lenguaje lo que se busca es mejorar, como según los modelos que les acabo de presentar, esas personas tienen dificultades para la autorregulación, o sea, el lenguaje interno que tenemos para controlar nuestras conductas. Entonces se trata, además de abordar las dificultades del lenguaje,
explícitas como problemas de articulación o de comprensión de la misma, también se desarrolla lo que es el tema del pensamiento lógico, ¿listo? Y a nivel de educativo, obviamente pues está la adaptación curricular, las didácticas recreativas, el refuerzo escolar y el liderazgo. En relación con la intervención neuropsicológica, uno de los objetivos principales que se tiene a la hora de abordar el síndrome es que el niño tenga la mejor integración psicosocial posible a través de estrategias del aspecto familiar, educacional, las de relaciones interpersonales y farmacológico. ¿Listo? Y obviamente se tratan de abordar las funciones cognitivas que están alteradas en el síndrome o en el trastorno de hiperactividad. ¿Como cuáles? Como problemas de memoria, la atención, la memoria de trabajo, la internalización del lenguaje y algunas funciones ejecutivas como planeación, manipulación del tiempo, solución de problemas, la inhibición, la velocidad del procesamiento de la información, el automonitoreo y la autorretroalimentación. Hay varios enfoques dentro de la terapia de rehabilitación neuropsicológica. Entonces, podemos encontrar un enfoque que es cognitivo-conductual, una estructuración del medio y por último unas técnicas facilitadoras. En las terapias cognitivo-conductual, entonces se busca que el niño desarrolle lo que es el automonitoreo. Si se acuerdan de los modelos que les acabo de mencionar, casi todos tienen algo en común. Y es que todos dicen que hay un problema en el funcionamiento ejecutivo, que el niño no logra inhibir sus conductas y por lo tanto no logra, digamos, monitorearse a nivel conductual. Entonces, lo que intenta la terapia cognitivo-conductual es a través de técnicas de conducta mejorar el automonitoreo. Emplea también técnicas de modelamiento, de role-playing, a las autoinstrucciones, a los refuerzos o de estrategias de recompensa relacionadas con la respuesta que el sujeto da en las exigencias de sus actividades y que aprendan a tener generación de tomas de decisiones según el entorno. Con relación a la reestructuración del medio, que es otro enfoque de la intervención, básicamente lo que se intenta es modificar algunos elementos ambientales que pueden tener un impacto en el comportamiento del niño, ¿sí? Estos modelos de la reestructuración ambiental, digamos que no están muy bien soportados en la literatura y digamos que su efectividad no está demostrada como en la anterior, ¿sí? Entonces, digamos, igualmente hay personas o hay terapeutas que lo aplican, es decir, en vez de modificar o trabajar cosas o elementos que tiene el sujeto, lo que se hace es modificar algunos elementos del ambiente para que el sujeto al momento de interactuar empiece a cambiar o empiece a notar esos cambios y en respuesta empiece a adaptar su comportamiento a los cambios que observa. Y por último, que son técnicas, se llaman las técnicas facilitadoras, que son las que se aplican en el hospital que aplicamos actualmente, que es un enfoque que va orientado no digamos que en los déficits del niño, sino en las habilidades o potencialidades que el niño tiene. Entonces, lo que se hace es mejorar, digamos que si el niño tiene, cuando uno le hace la evaluación neuropsicológica a los niños, entonces va a encontrar algunos componentes del funcionamiento ejecutivo que están infradesarrollados, pero también va a haber, vamos a encontrar otros que están muy bien conservados o que son muy fuertes. Entonces lo que se hace es hacer que estos procesos se vuelvan más fuertes y lo que hemos visto es que estos procesos de alguna manera jalan a los que están alterados, ¿sí? Digamos que por medio, como por medio de compensación. Además, este enfoque permite que los niños no solamente, digamos, vengan y duren mucho tiempo haciendo una actividad por escrito o hablando, sino que también permite la utilización de elementos o medios informáticos como aplicaciones o programas computacionales para que ellos, digamos, conseguir un interés mucho mayor y que ellos empiecen a ejecutar las actividades que nosotros vamos colocándoles para mejorar algunas, para fortalecer algunas de las funciones que el niño, digamos, está conservada de forma parcial, ¿sí? Se aplica entonces dentro del mismo modelo, digamos, lo que es la repetición y la retroalimentación de las actividades que el niño va haciendo. Entonces, cuando
el niño, digamos, el niño o niña ejecuta una actividad, se le informa sobre su desempeño y durante su desarrollo también se le informa sobre las equivocaciones para que el mismo niño vaya, digamos que corrigiendo eso y cada vez su desempeño sea mejor. Entonces se utiliza la repetición como un método para lograr los avances esperados en el trastorno de hiperactividad y atención. Entonces, hasta aquí, digamos, lo que está relacionado con el trastorno de hiperactividad e inatención. No sé si de pronto tengan alguna duda con la misma. Listo. Algo para comentarles es que durante lo que hemos visto de la consulta clínica, la mayoría de los colegios, cuando remiten a los niños, siempre uno de los diagnósticos que ponen es el trastorno de hiperactividad o inatención o el combinado, ¿sí? Sin embargo, nos hemos encontrado que muchas veces esos problemas de conductas o esos problemas de aprendizaje no están relacionados con un componente, digamos, del neurodesarrollo, sino que están relacionados con parámetros más de tipo educacional, es decir, más de tipo ambiental, donde de pronto el niño se encuentra en un contexto donde la disciplina o las normas, digamos, son muy laxas y por lo tanto los niños tienen la posibilidad digamos, de desarrollar ciertas conductas que se van reforzando con el tiempo y que de alguna manera u otra se vuelven resistentes a la modificación o digamos ¿cómo decirlo para que no suene raro? Como a la corrección del adulto, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros es, obviamente, pues, además de tener en cuenta el tratamiento farmacológico, el tratamiento, digamos, a nivel de la rehabilitación y de todas las terapias que estos niños necesitan, lo que hacemos también es mirar o evaluar cómo está ese ambiente o cómo están digamos, esas áreas sociales donde el niño digamos, está inmerso y cuál es el papel que tiene el adulto para a que el niño empiece a autorregular su propia conducta. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por la atención prestada y por la participación.